Hola, soy el Padre Jansen. Me encuentro en este precioso lugar, el Camp Allen, el campamento Allen, ubicado en la ciudad de Navasota, Texas. Y quiero hablarte en esta sesión acerca del símbolo de la cruz. Revisando un poco la historia, encontramos de que todo comenzó en Persia. Esta práctica de la crucifixión para castigar a aquellas personas que estaban en contra del gobierno o de la dirección de estos grupos, que inicialmente eran grupos bárbaros. Era un castigo político y era un castigo militar. Era una manera de reprimir a aquellos sectores opositores. En el tiempo se fue heredando a otros grupos o a otros imperios, como el imperio griego, el imperio romano, y en el imperio romano se fue desarrollando un poco más, se fue ampliando un poco más, y antes de la crucifixión entonces había la flagelación, es decir, aquel condenado a la muerte en crucifixión, primero era golpeado, era maltratado, y tenía que llevar el madero, sobre todo la parte vertical, ese tronco, para poder entonces luego ser crucificado en las afueras de estos pueblos, como señal de ser reprimido y como señal también de castigo para que no lo volvieran a hacer. La crucifixión de Jesús fue algo muy triste, fue algo muy doloroso, fue una muerte muy dura. Y es posible que para los primeros cristianos este símbolo de la cruz no fuera tan fácil de digerir porque estaba muy fresco, estaba muy latente en el ambiente estos asesinatos continuamente. Así que no fue tan fácil que el símbolo de la cruz pasara a ser un símbolo de muerte, de asesinato, de castigo, a un símbolo de salvación. Sin embargo, los primeros escritores van a preparar el terreno. Vamos a encontrar cómo se utiliza este término de la cruz en los evangelios, en Mateo, en Marcos, pero en Lucas notamos una pequeña evolución, sobre todo en aquella preciosa escena cuando Simón de Cirene carga la cruz y ayuda a nuestro Señor Jesucristo. Esto va a dar indicios a una reinterpretación de lo que significa la cruz. Pero no será sino en los siguientes escritos, en los escritos del Nuevo Testamento, posiblemente en la pluma de nuestro apóstol Pablo, quien va a comenzar a darle más forma al símbolo de la cruz para convertirlo en un símbolo de salvación. No verlo simplemente como un símbolo de castigo, sino más bien comenzar a notarlo como un símbolo para alcanzar la salvación. Así que es algo muy hermoso, muy precioso que podemos notar en estos textos. Pero ¿cuándo es que la cruz por fin comienza a ser utilizada por la comunidad cristiana, por la iglesia? La historia también nos recuerda al emperador Constantino. Hacia el año 400 parece que es cuando comienza a sacarse unas pequeñas inscripciones o monedas que tiene la cruz. Algunos dicen que tiene que ver con el símbolo del Cristo o ese nombre en griego o en latín y la manera como colocaban era una forma de cruz. Porque Constantino tuvo una revelación, cuenta él que tuvo una revelación en el cual pues vio una cruz y este símbolo va a ser el símbolo de la iglesia naciente o el símbolo de la iglesia cristiana para aquel momento. A partir de allí se va a comenzar a utilizar la cruz ya no más como un símbolo de castigo, sino más bien como un símbolo para entender una forma de acercarse a Dios, una propuesta divina para alcanzar la salvación. Así que, ¿qué te parece lo interesante que tiene que ver este símbolo? Vamos a seguir hablando un poquito más acerca de este símbolo, pero me voy a acercar a aquella cruz que está en la parte de atrás. Aquí tenemos una hermosa cruz, una hermosa representación de este símbolo. Y hay algo interesante en este símbolo que me voy a tratar de acercar un poco para que usted pueda
notar algo allí, y es que la inscripción que tiene este símbolo que tenemos acá, a ver si desde allí se nota, déjenme colocarlo, ahí lo tenemos. Si lo nota, no estoy seguro si lo nota, en el centro dice I am. Es una expresión muy interesante porque esa expresión, el yo soy, de alguna manera representa el nombre de Dios. Pero también tiene que ver un poco cuando hablamos de nuestra identidad como personas. Es la frase que comúnmente utilizamos nosotros. Decimos, yo soy tal persona. Y es una forma de hablar de nuestra identidad. Ver el símbolo de la cruz, contemplarlo, amarlo, creo que es algo muy interesante. Como discípulos, recordarlo continuamente, creo que es de gran bendición. En este estudio del discipulado queremos utilizar esta forma o este símbolo precioso y poderoso de la fe y del cristianismo como una manera también para recordar un poco lo que tiene que ver con aspectos de importancia como discípulo. Y allí en ese centro que dice I am o el yo soy, que nos recuerda, a ver si ahí se puede mirar mejor, que nos recuerda que es el nombre de Dios, yo soy, también tiene que ver un poquito con nuestra fe y con la evolución del cristiano en el sentido de que todo comienza en nuestro centro, en nuestro interior, todo comienza con lo que somos. Así que la cruz nos puede recordar en el centro ese punto tan importante de quién gobierna nuestras vidas. Y hay una puerta que se abre, o una puerta que Dios ha abierto a través de Cristo Jesús, pero es para entrar hacia nuestro interior, es para redescubrirnos y caminar hacia lo más profundo de nuestro ser y tratar o procurar descubrir quiénes nosotros somos. Ese I am también tiene que ver con nosotros. No es que nosotros seamos dioses, pero también tenemos que buscar en algún punto de nuestro interior dónde estamos nosotros y cuál es el yo soy que quisiéramos llegar a ser. Es decir, ese nuevo hombre o esa nueva mujer que se nos plantea en el Evangelio. Así que el centro de la cruz nos puede recordar nuestro centro, nuestro interior. Así que voy a acercarme un poco más a esta cruz para hablar un poquito acerca de los vértices. Ahora estoy un poco más cerca y aquí se nota un poco más las inscripciones donde podemos encontrar esa frase de I am the life, I am the way, yo soy el camino, yo soy la vida, pero si vemos más arriba dice the truth, yo soy la verdad. Hablando de este símbolo del centro hacia arriba, que se levanta y se eleva, y en esta imagen creo que es preciosa porque tenemos un cielo allí nublado, hermoso, nos recuerda también esa conexión que podemos lograr desde nuestro interior hacia lo más alto y lo más elevado del universo, donde queremos entrar en contacto con ese ser maravilloso a quien llamamos Dios. Pero ¿cuál es la manera, cómo los cristianos nos comunicamos, o cuál es la forma con la cual los cristianos buscamos esa conexión espiritual con ese ser supremo? Nosotros llamamos a esa comunicación la oración. Entonces, recordar ese vértice alto, ese lado del centro hacia arriba, es interesante poder recordarlo como la oración. Cada vez que veo la parte alta de la cruz, como discípulo de Cristo, puede ser un buen momento para reflexionar acerca de cómo está mi oración, cómo está mi comunicación con ese ser extraordinario, con ese ser maravilloso a quien llamamos Dios. Si me acerco a la otra parte de esta cruz y podemos quizás caminar y alejarnos un poco, vamos a notar la profundidad y la base de esta cruz.
Y es interesante porque este punto del centro hacia abajo nos puede recordar nuestra conexión con, con la existencia, con el mundo creado. Y es un punto muy interesante también reflexionar acerca de esa revelación que hemos recibido en nuestro mundo y que podemos eh, descubrir la voz de Dios escrita a través de los textos sagrados. Así que el punto del centro hacia abajo nos puede recordar como cristianos esa práctica maravillosa de la lectura de las Sagradas Escrituras. Entonces fíjense cómo vamos combinando la parte alta, la oración, la parte baja tiene que ver entonces un poco con la lectura de las Sagradas Escrituras. Pero, ¿qué más nos puede decir el texto sagrado? ¿Qué más nos puede decir la experiencia de la fe a través de la oración? Bueno, creo que si recordamos ese texto antiguo de Deuteronomio, capítulo 6, en el cual nos invita el Shema, Israel, recordar que Dios es uno solo, recordar que Dios es un único Dios y poderoso, Rey eterno, y que aprendamos a amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todo nuestro ser. Pero también amar a Dios significa, en las palabras de Jesús, aprender a amar a nuestro prójimo, amar a la creación. Y esa es la otra parte de esa cruz. Tenemos unos brazos abiertos, tenemos un vértice que se da hacia la derecha y hacia la izquierda. Y en ese brazo, en esos vértices de la cruz, podemos recordar nuestra conexión con las personas, con nuestro mundo, con nuestro entorno. Podemos ver del centro hacia la derecha como ese símbolo para crear comunidad, crear compañerismo, compartir con otros seres humanos, compartir el amor, la fe, todas las cosas lindas que Dios nos ha dado. Y del centro hacia la izquierda viene un punto interesante en la evolución del cristiano que tiene que ver con el testificar. No puedo comenzar a testificar a las personas si no son mis amigos. No puedo testificar a las personas si no creo comunidad primero. Por eso es importante primero crear comunidad. Primero demostrar que soy capaz de amar a mi prójimo antes de tratar de captarlo, de moverlo para lo que yo creo que es importante, la fe del cristianismo. Yo creo que más importante es tener una experiencia con Dios y aprender a trabajar en mi ser interior, a ser una mejor persona para que aquellos que me rodean puedan disfrutar el beneficio de lo que Dios está haciendo en mi vida. Así que creo que lo primero es crear comunidad. Creo que lo primero es regresar a mi familia y bendecirla, regresar a mi familia y amarlos y quererlos y tratar de usar los dones espirituales y las virtudes que Dios está desarrollando en mi vida para el beneficio de mi familia y de mis amigos. Posteriormente va a llegar el momento en el cual ellos mismos van a preguntar ¿y cómo se logró todo esto? ¿Y cómo fue que tuviste un encuentro con Dios? ¿Y cómo fue que te encontraste con Cristo? ¿Y cómo es que crees en la resurrección del Hijo de Dios? Ese es el momento para comenzar a testificar. Entonces ahí tenemos la otra parte de la cruz, del centro hacia la izquierda. Entonces creo que son símbolos interesantes, ¿no? Ver la cruz como parte de la vida del discipulado, creo que puede ser algo muy, muy bueno y que vamos a estar utilizando en los próximos días y semanas de este curso. Así que gracias por escucharme y sigamos adelante. Vamos a completar el material que corresponde para el día de hoy, que estamos en la semana 2, día 1. Por favor, termina todas las actividades y vamos a compartir entonces con el facilitador de turno. Muchas bendiciones, que el Señor derrame abundantes bendiciones sobre tu vida y te dé mucha fuerza para seguir este camino de la fe. En el nombre de Cristo Jesús, amén.